Pues muy buenas tardes, noches para todos. La verdad es que teníamos ganas también de hacer un programa como el de hoy, un programa donde queremos verter un poco luz a todo ese urbanismo, pero también al urbanismo más cercano. Vamos a hablar del urbanismo de Medina, vamos a hablar del catastro y vamos a intentar poner un poquito de luz a todos esos recibos, impuestos que nos llegan todos los años, que desgraciadamente nos llegan a todos y que tenemos que pagar. Pero claro, nos despertábamos durante estas semanas anteriores con la noticia de, leo directamente, Hacienda descubre un fraude en el catastro de casi 1,7 millones de inmuebles, de los cuales una gran parte, por supuesto, está en Castilla y León. Y queríamos hablar hoy, tengo conmigo a Jerónimo Alonso. Jerónimo, muchas gracias por haberte acercado a Telemedina. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Y lo primero que vamos a hablar es, había 1,7 millones de edificaciones que no pagaban impuestos de verdad y las han descubierto ahora, y si las han descubierto, ¿cómo les ha dado por descubrirlas? Bueno, vamos a ver, el titular es un poco ostentoso en las cifras económicas, pero no es tanto de lo que lleva haciendo el catastro durante muchísimo tiempo, que es la regularización catastral. La regularización catastral lo que supone es dar luz a aquellos inmuebles o aquellas edificaciones que no estaban catastradas, revalorizar a efectos impositivos el valor que tiene esas edificaciones y mediante un procedimiento de obtención de datos, bien a través de notarías, bien a través de los propios interesados, regularizar su situación a efectos fiscales. Pero para poner un poco de luz, tú cuando ibas al notario, comprabas algo, ibas al registro, el registro automáticamente notificaba al catastro la compra. Eso así, se supone que es así como funciona. Bueno, eso ha sido en las últimas fechas. ¿Qué ha ocurrido con todo el desarrollo urbanístico en estos últimos años? Que no existía un procedimiento muy reglado en lo que está ocurriendo ahora mismo, que es que las notarías, cuando tú firmas una escritura de declaración de obra nueva, notifica directamente al catastro de que ha habido esa operación, de que ha nacido un nuevo inmueble. Antes se dejaba esa notificación en manos del interesado. Entonces, el interesado pues no sabía, porque no tenía por qué saberlo, que tenía que ir al catastro a darlo de alta. Muchas veces eran los ayuntamientos los que pedían los impresos, los 902, porque iba mucho en juego, porque realmente y fiscalmente el que recibe la parte impositiva son los ayuntamientos a través del impuesto de bienes inmuebles, lo que todos llamamos contribución. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido una masificación de inmuebles que muchos no han sido notificados al catastro. ¿Qué ocurre? Pues que ahora se necesita recaudar, y necesitan recaudar los ayuntamientos. El catastro tiene nuevas herramientas, tiene nuevos instrumentos para verificar la realidad existente, y entonces lo que está haciendo es inspeccionar todos los municipios a través de regularizaciones colectivas. El Google Maps les vale, Google Earth les vale para... Sí, los procedimientos, la fuente de datos que utiliza el catastro es variado. El más controvertido ahora mismo es la fotogrametría. Hay noticias del uso de drones, del uso de satélites, de aviones y demás. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información, como decía antes, que tenía el catastro para saber que ha nacido un inmueble? Una, que el propio interesado lo manifieste. Oiga, yo he construido un inmueble, aquí hay estos metros cuadrados, con este uso, y se aplicaba una tasa fiscal, que aplicaban los ayuntamientos en función de esos metros cuadrados y de ese uso. Luego era el propio interesado. Segundo, los propios ayuntamientos que notificaban al catastro, los propios notarios. Pero ha descubierto el catastro herramientas muchísimo más potentes, que es, uno, contratar empresas que previa tasa te realizan una inspección y, digamos, entre comillas, te ponen la denuncia y le te dicen al interesado, oiga, inspeccionado su inmueble, aparentemente usted no tiene declarada una piscina o no tiene declarada una cochera. Por favor, notifique al catastro el estado en el que está su inmueble. Te cobraban 60 euros y tú tenías que hacer esa regularización de oficio, mediante un croquis, mediante un técnico que medía, diciendo exactamente lo que tenía. ¿Qué ocurre? Que mientras, mediante el uso de, no de Google Maps, pero tan válido como eso, el catastro descubre que vía satélite o vía de uso de drones puede descubrir inmuebles de difícil acceso. Yo no sé si en la parte posterior de una parcela existe una piscina, pero si lo veo de una manera aérea, sé que existe esa piscina. Es un asunto bastante controvertido, igual que salía esa noticia, ha salido este fin de semana en el norte de Castilla una noticia, dice, oye, ¿es real el uso de drones o es veraz la información que obtiene el catastro? Pues es bastante controvertido. ¿Por qué? Porque el uso de la fotogrametría está dando una validez jurídica, una validez fiscal, por ejemplo, a piscinas hinchables, por ejemplo,
a que me puedan sacar los metros cuadrados construidos de una vivienda a través de la medición del tejado, cuando todos sabemos que las edificaciones tienen aleros y los metros cuadrados construidos siempre serán más pequeños que la propia ocupación que tiene el tejado. Entonces, lo que están recomendando es, cuando reciban la carta de regularización catastral, hay dos partes siempre, que es lo que tienes construido y su valor, y ambas dos es objeto de presentar la correspondiente alegación a esa notificación que puedes recibir del catastro. Algo que le interesa a todo el mundo. Te llega la valoración de tu vivienda, ¿tú no estás de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que hacer? Pues el siguiente paso, el catastro, vamos a ver, tendremos que retornarnos un poco en el sentido de cómo valora el catastro. El catastro utiliza dos parámetros, que es aquello que construyes, vamos a poner metros cuadrados, y su uso. Bien, en función de cuantos más metros cuadrados tengas en uso determinado, le aplica un determinado valor. Es decir, yo tengo 100 metros cuadrados en uso vivienda, en un polígono, calle determinado, que el catastro le aplica un valor. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se obtienen esos valores? Esos valores se obtienen mediante una ponencia de valores sustentados en un estudio de mercado, que los estudios de mercado del catastro son bastante potentes. Pero claro, esos estudios de mercado donde me dicen a cuánto vale el metro cuadrado se hacen en un tiempo determinado. ¿Y qué casualidad? El tiempo en el que se hacen los estudios de mercado es en la parte alcista del mercado inmobiliario, cuando había esta vorágine de construcción, o sea, cuando los precios eran los más caros. A eso lo que hace es aplicarle una serie de coeficientes, reductores, correctores, en función del estado de conservación, en función de la ubicación del inmueble, en función de las instalaciones que tiene. Entonces, todo ello es recurrible en el sentido de si están bien o mal aplicados cada uno de esos coeficientes. Y hay algunos parámetros que son subjetivos, como por ejemplo el estado de conservación de un inmueble. Entonces, si nosotros recibimos una notificación del catastro pidiéndonos que, mediante un procedimiento de regularización, se ha detectado que ese inmueble hay alguna irregularidad, bien porque hay más metros cuadrados que los que realmente figuran actualmente en el catastro, o bien porque su valor ha variado, siempre es objeto de contratar a un técnico o alegar exactamente la realidad que existe sobre ese bien inmueble. Todo el mundo, lo primero que le salta en la cabeza a todo el mundo es: muy bien, yo tengo ahora mismo un valor de cuando hicieron la ponencia de valores, resulta que la vivienda ha ido cayendo durante casi 6 años, 7 años consecutivos, y la valoración de catastro, bueno, no solo no ha caído, sino en el caso de Medina del Campo incluso ha subido la valoración catastral. Claro, al final se siente indefenso los propietarios, dicen, o sea, según estoy perdiendo dinero porque ahora mismo todo el mundo me está diciendo que mi vivienda vale menos que hace 5 años, me encuentro además que es que el catastro cada año me va subiendo. Sí. Entonces yo no sé si se quiere el catastro, todo el mundo intentar, o claro, dice, no, es que no podemos hacer nada. Como la ponencia de valores se hizo en ese año, hasta que no se vuelva a hacer una ponencia de valores, yo no puedo cambiarle el valor de su vivienda. Exactamente. La primera legislatura que hubo en Medina del Campo, creo recordar que se atacó el tema de los tipos que se aplicaban a los bienes inmuebles a efectos de contribución. Están tasados por la Ley de Haciendas Locales. Yo lo que en su fecha propuse es que se hiciera una nueva ponencia de valores. ¿Cuándo se hace una nueva ponencia de valores? Pues, punto número 1, cuando se redacta el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, el valor de las cosas cambian porque se han recalificado. Con lo cual, en ese momento, el catastro lo que hace es inicia un procedimiento de estudio de mercado para la redacción de la ponencia de valores. Caso número 2, que haya una caída drástica de los precios que puedan suponer esa variación de valor en las cosas. La primera parte que tú estabas diciendo, encima está obligado. Con la gran diferencia de que está obligado, con la gran diferencia de que entiendo que cuando se hace un plan general de ordenación urbana hay cosas que cambian, pasan de suelo rústico a suelo urbano, con lo cual cambia su valor, pero lo más curioso de todo es que se le sube a todo lo que no ha cambiado de estado. Sí. Era urbano, sigue urbano, y de la noche a la mañana, con el nuevo cambio y con el plan general, se supone que a los 2 años tiene que hacer la valoración otra vez de todo, y a los 2 años hace la valoración. Es verdad que todo lo que se recalifica cambia de tipo, pero ha tenido una variación, pero lo más fundamental de todo es que lo que más cambia es la valoración de aquello que no ha cambiado. Es decir, usted tenía una vivienda y sigue teniendo la misma vivienda del mismo tipo, y de la noche a la mañana, con la nueva ponencia, su vivienda vale un 50% más, que es lo que ha pasado en muchos casos en Medina del Campo. Claro, hay muchos métodos de valoración catastral en función del fin que se persiga. No es lo mismo un solar, se estudia el solar por una parte, se estudia la edificación por otra. El caso más sangrante puede ser alguien que tenga un solar y siga teniendo un solar, y simplemente por el mero hecho de que el plan general se lo pinta de otro color sin que él haga nada, sube y baja de valor. Entonces, evidentemente, existe una indefensión, pero es el reflejo del estudio de mercado.
Como decía antes, el segundo punto es precisamente, dice, sí, es que yo no he hecho nada. Bueno, ha modificado el plan general, hay un mercado y el mercado ha subido. Usted tiene la misma vivienda, pero como el mercado ha subido, entiende Hacienda que su vivienda vale más. Y como vale más, usted paga más. En este país se paga por dos conceptos fundamentalmente, es por tener y por transmitir. Si usted tiene algo que vale más, evidentemente va a pagar más, porque su valor es mayor, que es lo que ocurre con las calificaciones en las aprobaciones de los planes generales de ordenación urbana, tanto rústica como en urbana o en urbanizable. El segundo motivo al que decía antes es porque haya una modificación de los valores, que es aquello que yo dije en su día, decir, oiga, di al catastro que hay que hacer una nueva ponencia porque la caída de valores es tan drástico que no podemos seguir utilizando los valores del 2008 en un mercado alcista para los próximos 10 años, hasta el 2018. O sea, la gente cada vez es más pobre, sin embargo me dicen que mis bienes cada vez valen más, cuando el mercado dice todo lo contrario. Dice lo contrario. Y tercer motivo, la propia regularización de la ponencia de valores por la administración pública, que entienda el catastro, pues que la tiene que hacer. Esos son los tres motivos principales con los cuales se realiza un nuevo estudio de mercado y una nueva ponencia. ¿Qué ocurre? Que una vez que se redacta la ponencia y se publica, su validez es de 10 años. Entonces tenemos, digamos, la tormenta perfecta. Tenemos un plan general, en el caso de Medina del Campo, aprobado en el 2008, en el periodo alcista del boom inmobiliario, con una ponencia de valores alcista, con los valores máximos para la realización de los estudios de mercado del catastro, y sin embargo tenemos una crisis. Y en concreto en Medina, con unos tipos que se aplican a los valores catastrales de los más altos de la comunidad. Estamos yo creo que ya en el 0,93 o 0,94. Con lo cual, dice, el que tiene la casa, dice, yo sigo teniendo la casa, la misma casa en los años 80, la misma casa en los años 90, y ahora pago 4 veces más de contribución. Entonces, métodos hay muchos, lo que pasa es que el catastro ha visto un filón recaudatorio, no solo por el fraude de aquel que ha estado ocultando el inmueble, sino realmente por los cambios de valor que han supuesto los inmuebles. ¿Cuáles son las líneas de actuación ahora mismo del catastro? Uno, la reordenación, digamos, de los inmuebles, es decir, cuántos inmuebles hay. Dos, los cambios de uso. Es decir, ahora se está obligado también, no a que si nace un nuevo inmueble se notifique al catastro, sino también si hay un cambio de uso, porque eso afecta al valor. Ejemplo, si yo tengo un local comercial diáfano y yo monto una peluquería, pasa de un uso almacenamiento a un uso comercial, ¿vale? Los ayuntamientos, que ya se la saben, te piden el alta de modificación de uso catastral. ¿Por qué? Porque yo sigo teniendo 1.100 metros cuadrados de local, pero su valor es mayor, porque ahora su uso es comercial. Entonces, hay un tema que me gustaría tocar también, porque claro, hay mucha gente que a lo mejor está pensando, bueno, pues si yo tengo unas tierras y me gustaría también ponerles un poco en este sentido, un poco en alerta, ¿no? Hay alguien que tiene unas tierras, por ejemplo, en una población y dice, pues aunque no se lo crean esos dos de la tele que están hablando, yo llevo sin pagar 7 años el IBI porque era de no sé quién y yo no las he heredado y ahí tengo las tierras y no pago. Hay que hacerles una advertencia también, ¿no? Pues sí, bastante seria, sobre todo los casos que yo me estoy encontrando. Igual que digo que esas dos líneas de actuación normales son las que hace el catastro, la regularización y los cambios de uso, paralelamente está llevando otras que son muchísimo más gravosas y, en mi opinión, bastante más injustas. Una es la concordancia registro-catastro. Es decir, ahora mismo cualquier operación de agrupación, segregación y declaraciones de obra nueva, en el momento que esa escritura va al catastro, va al registro de la propiedad, tiene que tener la conformidad del catastro. Es decir, va a ser coincidente las superficies catastrales a las superficies registrales, pero con un agravante, que es que se da mayor valor a las superficies catastrales, ni siquiera la real. Cualquier finca siempre tiene 3 medidas, que es la catastral, efectos fiscales, la registral y la real. ¿Qué ocurre? Si nosotros medimos realmente una finca, nunca va a concordar exactamente con su delimitación catastral, cuando partimos de la real. Entonces yo puedo decir, hay una superficie registral, pero la real es esta, y es la que quiero que figure en el registro de la propiedad. Evidentemente no va a coincidir con la registral. Entonces nos encontramos con 3 mediciones, una que es totalmente cierta, es la real, otra que es su delimitación, que es la catastral, y la que viene en mis escrituras, que es la registral. El registro de la propiedad ahora mismo necesita unificar las 3. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hago esa medición y por una casualidad es coincidente con el catastro me va a dar un informe positivo a través de una
regularización gráfica alternativa que hacemos los técnicos y no hay ningún problema. Se modifica la superficie de la escritura conforme a la realidad y conforme al catastro. Pero aquellos inmuebles o aquellos tierras o suelos en los que no es coincidente, yo digo, oiga, yo lo he medido, yo sé que esto mide lo que mide indistintamente de la cartografía catastral. Yo voy a obtener un informe negativo del catastro. La pregunta del millón, y que todavía no ha sido respondida por la Dirección General de Registro, es si yo quiero acceder al registro de la propiedad con una medición realizada por un técnico real que no es coincidente con el catastro, si voy a tener acceso al registro de la propiedad. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que utiliza el catastro? Dice, muy bien, usted ha medido esta finca realmente y nuestra cartografía pues no afina tanto. Entonces, como usted ha modificado su delimitación, yo lo que voy a hacer es notificar a los colindantes de que usted está haciendo esta operación. Si los colindantes no presentan oposición, el catastro te lo valida y tienes acceso, como anteriormente he dicho, al registro de la propiedad. Pero si cualquier colindante presenta oposición, simplemente con que diga que no, el expediente se paraliza y lo único que puedes hacer es judicializar el asunto. Y tienes el gran problema de no tener acceso al registro de la propiedad. Todas las fincas son singulares en sí mismas, no hay dos iguales. Y la casuística es la que todavía está por resolver. Esto ocurre desde el 1 de enero de este año. Esa es la concordancia. Esa es la primera parte de actuación. Y la segunda, que es la más grave y la que nos estamos encontrando, es que Hacienda está utilizando la figura del Código Civil del usucapión para patrimonializar fincas en las que o desconoces la titularidad catastral o se ha dejado de pagar la contribución, al menos demostrable, en los últimos 20 años. Y te puedes encontrar que tú tienes tu finca rústica con tu escritura y como nunca has recibido un recibo de pago de contribución porque las fincas rústicas estaban exentas, tú desconoces si no estás pagando la contribución precisamente porque está exento o porque se desconoce el titular catastral. Y puedes estar tan tranquilo y, sin embargo, el Estado patrimonializar no significa que te expropien, es que ponen a nombre del Estado la finca rústica. Con lo cual te encuentras en una situación de doble inmatriculación, con casos que conozco en los que estamos tratando, de llegar a subastar los suelos a nombre de un tercero. Judicializarse y el juzgado decir que el adquirente de buena fe es el segundo y que te has quedado sin finca. Con lo cual, el catastro y Hacienda está utilizando una arma muy potente que digamos que es la confiscación y yo llamo una desamortización. O sea, Hacienda está diciendo, aquel que no cumpla con sus obligaciones fiscales o no conozcamos en nuestras bases de datos quién es el titular, significa que si no es de nadie, pues es que es nuestra. Entonces, eso es lo más grave que ahora mismo está ocurriendo en el catastro y con casos muy concretos. Aquí en Medina del Campo, ahora mismo estamos resolviendo un caso y en Benavente tengo otro caso muchísimo más gravoso, con una explotación avícola. Encima se incorpora a concentración parcelaria, se patrimonializa a nombre del Estado, se subasta y lo adquiere un tercero. O sea, esas son las líneas en las que está trabajando Hacienda. Una parte es totalmente honesta, es decir, vamos a regularizar todos los inmuebles que hay, porque igual que yo pago contribución, aquel señor que no ha pagado contribución, pues debe de pagarla, pero hay casuísticas, como digo, esta de la homogeneización con registro, que está dando muchísimos problemas, y no digo más de la desamortización que llamo, porque vamos, es confiscar realmente. Vamos a hablar un poco de Medina del Campo. Lo primero que quiero hablar de Medina del Campo, hemos comentado un poco sobre el Plan General de Ordenación Urbana. Tan malo es el Plan General de Ordenación Urbana que se hizo en su día, tantas pegas pone, tanto dificulta luego el trabajo de cualquier tipo de técnico, de cualquier tipo de empresa. O sea, es así de malo, porque hay dos cuestiones. Primero, todo el mundo se queja de un plan general, que no entiendo si es tan malo porque se llega a aprobar. Y segundo, hay una segunda parte. Primero, a la hora de poder trabajar con él, primero, si es bueno o malo, y segundo, ¿qué va a pasar en Medina del Campo con un diseño de ciudad surrealista que se hizo en su día con el Plan General de Ordenación Urbana, que nos vamos a encontrar con que para expandir Medina, cuando la economía tire, que esperamos que tire pronto, nos encontramos con áreas de desarrollo pues de 70.000 metros, de 80.000, 7 hectáreas, 8 hectáreas, casi que eso no lo puede meter mano cualquiera, tendrá que venir una grandísima empresa e intentar entrar allí, o sea, no está para el día a día ahora. Son dos cosas que es que, la primera, plan general, ¿es tan malo como se pinta?
Bueno, la verdad que es una herramienta, un instrumento que nos ha dado a los técnicos bastante dolores de cabeza. Llevamos 5 modificaciones puntuales y algún ámbito que todavía no está aprobado definitivamente, como es el de campo de golf, y el de las Tudas se aprobó con posterioridad, el ARI de las Tudas. Yo he promovido 2 de las modificaciones puntuales del plan general, pero en las primeras reuniones que se tuvo con la alcaldesa Medina del Campo, en la primera legislatura que hizo, se dijo, oye, con una mala herramienta también se pueden hacer buenas cosas. Lo que pasa es que esto es como todo, estas herramientas o instrumentos de planeamiento también hay que entenderlas y también hay que interpretarlas, y para eso están los técnicos municipales. Entonces, si nos encontramos con una mala herramienta muy similar a la que existe en Valladolid, o muy similar, muy parecida, no es similar, pero sí son planes generales de las nuevas generaciones que había, y con políticas extensivas de suelo y con unos técnicos que interpretan como se interpreta en plan general, pues tenemos lo que tenemos. Es decir, que encorseta bastante la libertad de actuación de cualquier promoción en Medina del Campo. Eso por parte del instrumento. En mi opinión, pues sí, es mejorable, evidentemente que es mejorable. Ahora es como, una vez que está aprobado, pues o bien cabe las modificaciones puntuales en aquellos aspectos en los que es mejorable, o 2, una vez que transcurran los plazos de vigor del plan general, que en teoría son 8 años, o sea, ya en este año podría cumplir, incluso la nueva adaptación a las nuevas leyes del suelo, el reglamento de urbanismo, también es motivo para la modificación o revisión o adaptación de este plan general de ordenación urbana, pues plantearnos cuál es el modelo de ciudad. Y eso enlazo con la segunda cuestión que planteas, ¿cuál es el modelo de villa que queremos? Hasta ahora el modelo extensivo. En Medina del Campo hay suelo, pues no sé si para 50.000 habitantes o 60.000 habitantes. ¿Qué ocurre? Que eso ha demostrado que el consumir mucho suelo repercute en que necesitas mayores dotaciones públicas y un mayor gasto en dotaciones públicas. Y son modelos que ya se ha demostrado son insostenibles. Por eso ahora, en concreto, la Junta de Castilla y León tiene políticas de regeneración urbana y de rehabilitación, es decir, volver a modelos de ciudades compactas y de altas densidades, porque las cargas de dotaciones y de gasto público por cada metro cuadrado edificado son menores. Entonces, claro, esa cuestión es una cuestión más política que técnica. De una parte la técnica, es decir, estamos en un modelo insostenible de consumo de suelo, y por otra parte política. Y todo ello viene acompañado de las modificaciones que ha habido en las leyes de suelo, acompañado, que tiene mucho que ver con los regímenes de valoraciones, etc. etc. Entonces, claro, es complicado solo darle el aspecto técnico, hay que ver también el lado político y sobre todo preguntar a la gente cómo quiere vivir en su ciudad. O sea, hay muchos aspectos de infraestructuras, de dotaciones urbanas, de movilidad, de tráfico, que hay que solventar conforme a un modelo de ciudad. Es decir, el incrementar la ciudad extensivamente con 9 hectáreas, 10 hectáreas, es que tienes que incrementar para esas viviendas, hipotéticamente que se puedan hacer, el número de colegios, el número de guarderías, la infraestructura urbana. Claro, si un desarrollo urbano de 4 hectáreas se lo puede hacer pues una gran promotora, pues ahora mismo en Medina del Campo no hay grandes promotoras, tendrán que venir de fuera a hacerlas. Y el mercado inmobiliario de Medina no está como para absorber ahora mismo un desarrollo de viviendas. Bueno, en 4 hectáreas no entran 200. Entran muchas más. Entran 600 viviendas, o las que sean. Y además, mal diseñadas, porque en cada uno de esos suelos urbanizables se planteó un cachito de circunvalación que vale un dinero al hacerlo. En vez de plantear un sistema general de circunvalación a Medina del Campo, ahí yo creo que es un plan general, vuelvo otra vez al principio, que tiene un planteamiento extensivo conforme a las políticas que se hicieron en los años 2005, de que cuanto más mejor, y mucho basado en la política que tenía el PP, de que aquello que no es urbanizable es rústico, pero que ahora mismo ya, por criterios de sostenibilidad, son impensables. Entonces hay que plantear otro tipo de modelo. Yo creo que es una oportunidad el que se adapte o se modifique el plan general en los próximos 3 años. Yo creo que sin duda tiene que hacerse. Vamos a entrar en otro tema importante. Ahora nos hemos despertado con que la Junta de Castilla y León nos pide a los medinenses, para en la residencia, nos pide que le paguemos esa parte primera que pagó de proyecto y demás. Independientemente, que bueno, yo también conozco el caso y Jerónimo conoce perfectamente el caso, porque Jerónimo está en la Junta viendo lo de la residencia. Claro, es algo que a mí me choca un poquito. Además,
recuerdo haberlo comentado contigo, es decir, nos piden un modelo que no cabe en el suelo. Es decir, vamos a empezar porque nos dicen, hagan ustedes un modelo que no vale ni en el suelo, ni vale el proyecto, ni vale nada, ¿no? No sé ahora esto, si te ha sorprendido lo de la Junta de Castilla y León, no sé si llegaremos a tener residencia, habrá que empezar de cero otra vez. Pues mi opinión es, después de meditarlo y estudiar el expediente, como dices tú, por encargo hacer los informes sobre la residencia de ancianos, yo creo que hay que asumir la realidad. No sé si habrá que ir al psicólogo, pero esto es borrón y cuenta nueva clarísimamente. Y no porque no queramos una residencia de ancianos o porque hayamos hecho las cosas mejor o peor. Yo creo que es una decisión política directamente que nos ha querido, por parte de la Junta de Castilla y León, hacer una residencia de ancianos en medio del campo. Yo he estado en Bienestar Social con el proyecto de la residencia de ancianos, con la aprobación de esa residencia de ancianos por Bienestar Social, preguntando que si era justificable el cambio de modelo de la residencia sobre una normativa inexistente. Y los propios técnicos de la Junta de Castilla y León, la contestación es: la residencia es totalmente legal desde el punto de vista técnico. La adecuación de la residencia a un nuevo modelo es una cuestión política. Si a eso unes que en las Cortes de Castilla y León se vota en los presupuestos de las Cortes no dar el dinero, pues al final es como si yo me quiero hacer una casa, contrato a un arquitecto, te pago el proyecto, pago la licencia, pero voy al banco y no me da el dinero. Y tengo contratado al constructor. Pues yo quiero hacer mi casa, sin embargo no puedo pagarla porque el banco no me da el dinero. Bueno, es algo parecido. El ayuntamiento se ve maniatado en el momento que la Junta de Castilla y León le corta la subvención. ¿Qué ocurre? Que a pie cambiado y en marcha. ¿Por qué? Porque la residencia de ancianos se comenzó. Cualquiera que entre en Google Maps, ahora mismo toca medir en el campo y ve las máquinas excavando. Da la casualidad que la fotografía aérea de Google Maps es con la residencia de ancianos, con la demolición de las pistas de tenis. Con lo cual, la residencia de ancianos comenzó. Y hay una primera certificación que es la que abonó la Junta de Castilla y León. ¿Qué ocurrió? Que hubo una empresa contratista que dio concurso de acreedores y se tuvo que readjudicar pues al tercero que era, quiero recordar, San Gregorio, sí. Es el actual, el anterior era Hormigones Saldaña, que asume una serie de modificaciones que la Junta no quiere plantear. Claro, él tiene derecho a cobrar su beneficio industrial, por algo se le contrató. Entonces nos encontramos que la Junta no pone el dinero. La empresa constructora solicita el pago de su beneficio industrial, que son, quiero recordar, 230.000, bueno, números redondos, 230.000 euros. Y ahora la Junta pide el dinero de la primera certificación con los cuales se demolieron las pistas de tenis. O sea, el ayuntamiento es el Paganini de una situación rocambolesca. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ahora de verdad queremos adaptar, y fue la pregunta que me hizo la alcaldesa, muy bien, si yo de alguna manera pudiera readaptar el proyecto al modelo Mi Casa, ¿qué ocurre? Pues yo, estando en Bienestar Social, digo, vamos a hacer un planteamiento positivista. Tengo la residencia de ancianos, vale, supuesto que quiero adaptarme. Las condiciones de la adaptación son tales que hay que modificar la licitación de proyecto, porque se establecía ya en la licitación de proyecto el modelo. Es un modelo en el que se trabaja por áreas, en el que cada área o cada célula tiene unos servicios comunes, en el que de unas áreas no se pueden pasar a otras. Entonces, en un planteamiento de diseño en cuadrado, rectangular o circular, como tiene la residencia actual, es inviable. Hay que ir a modelos de estrella, arquitectónicos, a modelos peine. Claro, entonces, el modificar el proyecto, el modificar el modelo, conlleva tener que volver a licitar todo. O sea, estamos en el punto inicial otra vez. O sea, para que ustedes hagan una idea, están rocambolescos toda la sí. Residencia. Por hacer un epígrafe, la residencia la empieza una empresa que ya se sabía que iba a dar concurso a acreedores. Y la empieza por el mero hecho de que estábamos en una campaña política. Porque la residencia se empieza cuando están las elecciones municipales del 2011. Y no tienen dinero para hacer nada y lo único que hacen es hacer una demolición de lo que había, que eran las pistas, no sé si eran de tenis o de pádel. Eran de tenis o de pádel. A partir de ahí da concurso de acreedores, a partir de ahí la Junta deja de poner, porque se podía haber hecho antes, es verdad que la Junta en una parte tiene razón, si lo hubieran querido poner en el 2010 se podía haber empezado la residencia en el 2010, porque en el 2010, cuando gobernaba el propio Partido Popular, sí que había partida presupuestaria por parte de la Junta de Castilla y León, pero fue su propio partido el que decidió no hacer la residencia, que es lo más satírico de todo.
A partir de ahí, en el 2011, cuando empieza una residencia, se le da a una empresa que se sabía, que todo el mundo sabíamos que iba a entrar en concurso de acreedores, lo dan en concurso de acreedores, nos hemos quedado sin pista de tenis, la Junta de Castilla y León retira de sus presupuestos la subvención y ahora lo más increíble de todo es que alguien quiere decir que el Ayuntamiento de Medina, cuando ha llevado en sus presupuestos, que es una parte de los remanentes, porque el Ayuntamiento de Medina del Campo, para no tener problemas, ha llevado en su presupuesto año tras año la partida de presupuesto de la residencia, que por cierto, como no se gastaba, quedaban remanentes, que es una de las famosas historias que les suenan a ustedes mucho los remanentes. Y ahora que nos pida la Junta de Castilla y León, de verdad, le pediría a la Junta de Castilla y León un poquito de sensibilidad, porque es un tema que los medinenses de verdad estamos sufriendo, estamos padeciendo, y desde aquí le digo a la Junta de Castilla y León, si nos están escuchando, que no merecemos esto los medinenses, no merecemos que nos traten así, y la Junta de Castilla y León tendría que empezar a mirar más por poblaciones como Medina del Campo y sobre todo por sus mayores. Es verdad que todo el mundo puede hacer una residencia, pero no una residencia con un tema social como se pensaba hacer eso. Cualquier empresa privada puede poner una residencia, pero una residencia donde una persona con unos recursos limitados y una pensión limitada pueda ir, solo se puede hacer desde una parte municipal. Y luego las conversaciones que ha tenido la Junta de decir no hacemos residencia, pero concertamos más camas, no tiene ningún sentido, porque aquí lo que hace falta es para aquellas personas con una base de pensión que esté en torno a los 720 euros, que le puedo asegurar que hay muchísima gente que está en esa pensión. Pero vamos a seguir con el tema de urbanismo, porque la residencia es algo que de verdad nos han tomado por idiota los medinenses. Y que todavía hay algún medinense que diga que es Medina del Campo la que no quiere hacer la residencia, de verdad, cuando se lo oigo a alguien de la Junta de Castilla y León que defiende lo indefendible, vale, pero cuando se lo oigo a los medinenses o a algún medinense ya es para decirle, mire usted, entérese de qué va esto, porque vamos... Da pena que yo como medinense y como técnico tenga que decir que es un asunto, y ha sido un asunto político, no técnico. Porque si no es técnico se puede solucionar, pero cuando la situación esté como está, da pena. Pero la situación la tenemos que asumir, es decir, tiene que llegar un momento de punto final. Mi opinión en su día, también se lo transmití a la alcaldesa, era la judicialización del asunto. Es decir, mira, ya asumimos que no hay, ahora vamos a defender el pabellón y pagar lo menos posible, porque los paganinis vamos a ser todos los medinenses. O recibir, porque ahí hay una promesa, hay unos gastos y hay unos costes que no tenemos que pagar los medinenses, cuando es clara y 100% notorio que es la Junta de Castilla y León. Bien, bueno, pero digo judicializar no solo en defender el pabellón frente a los que nos piden dinero, sino también meter a la Junta de Castilla y León como aquel que no ha querido pagar. Vamos a entrar en otro tema. Se está hablando mucho del centro de transportes. El centro de transportes, hay que empezar a decir que el centro de transportes, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, ya destinó una ubicación para ese centro de transportes. Ese centro de transportes parece que se quiere acometer ahora. La verdad es que es un sitio donde tiene sus ciertos inconvenientes, porque es un sitio, todos los que somos de Medina del Campo sabemos que era la parte que llamamos del Chorro, se llama por algo, bastante problemático con el tema de los aguas. ¿Cómo está ese tema? ¿Es buena idea? No sé, urbanísticamente todo es factible. Hoy urbanísticamente todo es factible. Sí, constructivamente todo es realizable. Vamos a ver, el centro de transportes evidentemente venía en el plan general con una ubicación muy concreta, un área de sistemas generales, bueno, dotados, o en este caso suelos municipales, para la ubicación de un centro de transportes. Todo el mundo sabe que Medina tiene un problema de densificación del tráfico pesado, principalmente en aparcamientos de camiones, aparcamientos de tractores, aparcamientos de maquinaria de gran tonelaje, que además, uniéndolo con el tema de la circunvalación, habría que reordenar. ¿Qué ocurre? Que ese centro de transportes pues está ubicado pues en la carretera de Olmedo a mano derecha, que es un punto de confluencia entre la carretera de Olmedo, la Nacional 6, por eso es muy buen sitio para entrada y salida. Pero ¿qué ocurre? Tenemos allí... Y con el polígono escaparate. Y la entrada del polígono escaparate, que es importantísimo, porque allí afluyen muchísimos camiones y hay muchos camioneros que tienen que pernoctar, aparcar sus camiones en unas condiciones de seguridad. Bien. Urbanísticamente, pues es un suelo que existe en el plan general, pero tiene sus inconvenientes técnicos perfectamente salvables, porque constructivamente todo es salvable. ¿Cuáles son? Pues previamente hay unas zonas de afección, tanto de autovía como de carreteras, hay una zona de afección de vías pecuarias. Si la gente transita por allí, pues verá que ese suelo está como a 3 metros o 2 metros sobre el nivel actual de la carretera. Existe el arroyo La Vega, existen unas líneas de gas, existen unas líneas de media tensión, es decir, bueno,
Concretando, ¿es posible la ubicación de un centro de transportes en esa ubicación? Sí. Se han hecho los estudios geotécnicos y los estudios topográficos a cargo de los remanentes del año pasado. Se presentó, yo creo que en diciembre, los estudios geotécnicos. ¿Qué vienen a decir los estudios geotécnicos? No los he visto físicamente, pero hablo con los geólogos. Y los geólogos vienen a decir que existe un peligro de avenidas. Hablo de peligro de avenidas a 500 años, es decir, se estudian las avenidas que pueden haberse producido en los últimos 500 años, no significa que se vaya a producir mañana, por la existencia de un arroyo, que es el arroyo La Vega, que hay que canalizar, que actualmente en la zona de Calprín, Menéndez y el polígono Escaparate está canalizado. Luego, si está canalizado ahí, es perfectamente viable canalizarlo. Claro, eso conlleva un gasto. Es decir, el problema que tiene es que antes de echar la capa de asfaltado hay que hacer bastantes actuaciones de mejora del suelo, de canalización de las aguas, tanto de avenida como las aguas de lluvia que pueda recoger, porque estamos hablando que eso tiene alrededor casi de 8 hectáreas. Otra cosa es que el centro de transporte luego sea de 2 o sea un poquito más pequeño. Hay que hacer un estudio de tráfico, evidentemente, qué afluencia va a haber, porque hay una carretera comarcal en el cual tienen que transitar todas esas mercancías. Hay que ver las dotaciones urbanísticas, hay que meterle saneamiento, hay que meterle agua, hay que meterle el abastecimiento eléctrico, hay que meterle también es cierto que lo más fácil, porque hay que decir que gran parte de eso ya se hizo cuando está canalizado para el polígono Escaparate, saneamiento, electricidad, gas, agua... Pero hay que hacerlo efectivamente materializable. Entonces, hay que empezar por algún punto. De momento se han hecho los estudios previos. Ahora serán los técnicos municipales los que estudien exactamente por dónde empiezan a acometer. Habrá que fijar cuál será la cota de ese centro de transportes, es decir, la plataforma. Tendrán que acometer cómo se va a realizar ese desvío de canalizaciones y pedir los informes sectoriales a todas aquellas entidades, bien sea Fomento, bien sea Diputación, bien sea Vías Pecuarias, y además, aparte de las empresas suministradoras, para empezar a acometer el centro de transportes. Entonces, centro de transportes sí, es necesario también, es perfectamente materializable, pero hay que empezar, y hay que empezar a tirar del ovillo en algún momento y por algún sitio. Vamos a entrar en un tema también complejo y bueno, sin querer asustar a nadie en Medina del Campo, algo que salió hace muchísimo tiempo, bueno, bastante tiempo, pero que todavía estamos dando vueltas, que es las vías pecuarias. Medina del Campo, dentro del Plan General de Ordenación Urbana, uno de los grandes errores que se tuvo fue no desafectar las vías pecuarias que pasaba por Medina del Campo. ¿Qué significa esto? Que las vías pecuarias que pasan por el centro de la ciudad siguen siendo vías pecuarias. Una vía pecuaria es de la Junta de Castilla y León. Una vía pecuaria que pasa por edificios, por casas, por naves, por exposiciones, y que nos hemos encontrado que cuando alguien va a pedir una licencia, va a pedir algo, se da cuenta de que tiene un terreno, o una casa, una nave, o parte de una nave, o la mitad de una nave, que está en un terreno que no es suyo. Y cuando esto salta, con el tiempo, se intenta poner una solución, entre otros Jerónimo estaba en el tema. ¿Cómo está este tema ahora? ¿Recupera la gente sus chalés, sus naves, ¿Va a ser factible que lo acaben recuperando? Pues... Y segundo, hay que decir, ¿todo ha sido por un error del Plan General de Ordenación Urbana de no desafectar las cañadas en su paso por el municipio? A la segunda respuesta te digo no tiene nada que ver con el Plan General de Ordenación Urbana, el trazado de vías pecuarias, porque de eso ¿Pero que lo podía haber desafectado? No, directamente no puede porque son bienes patrimonio de la comunidad y muchos también del Estado. O sea, el Plan General es un instrumento de gestión, pero no un instrumento de cambio de propiedades. Yo he redactado el plan piloto para desafectación parcial del cordel de La Coruña, que afecta desde lo que va del núcleo de Castilconfort hasta el bar 1, 2, 3. Como experiencia piloto, a ver si era posible desafectar. ¿Por qué se redacta esto? A petición de los empresarios del mueble que se ven afectados. ¿Por qué? Porque ellos van a pedir una licencia de obras sobre sus inmuebles, un retejo, una apertura, y el ayuntamiento lo que hace es, primero, verifica si esos inmuebles están sobre vía pecuaria. En el momento que están sobre vía pecuaria, notifica a la Consejería de Medio Ambiente y le pide un informe. Y el informe de Medio Ambiente es muy claro, es decir, no es compatible el uso de las edificaciones con los trazados de vías pecuarias. Con lo cual el informe es negativo. ¿Qué hace el ayuntamiento? Traslada esa denegación de licencia a los usuarios. Entonces, claro, tú tienes tu inmueble y dices, oye, que es que yo quiero abrir un comercio y no puedo. Entonces, en ese momento es cuando se estudia, entablar conversaciones con la Junta de Castilla y León, a ver si existe una posible desafectación. ¿Qué es desafectar? Pues coger esos suelos que en teoría son vía pecuaria
y hacerlos patrimonializables, de tal manera que aquellos intrusos puedan patrimonializar, es decir, pagar por lo que en teoría es suyo. Pagar por lo que hayan pagado. Pagar por lo que hayan pagado porque lo compraron de buena fe, porque pidieron licencia para construcciones y se les otorgó, o sea, y porque están pagando contribución sobre esos suelos. Además, llevan toda la vida pagando contribución. ¿Qué ocurre? Pues que a través de la experiencia de Medina del Campo, ahora cuando se hace un trazado de vía pecuaria, en los suelos urbanos ya no se traza la limitación de la vía pecuaria. Entonces, como no se sabe dónde llegan los límites de la vía pecuaria, el ayuntamiento no tiene problemas en la otorgación de licencias. Cosa que no ocurre con Medina del Campo porque fue de los primeros que se delimitó la vía pecuaria en los suelos urbanos. Entonces, claro, cuando esto lo hemos trasladado a la Consejería de Medio Ambiente, lo primero han sido buenas palabras, una gestión del Partido Popular que nos facilitó el acceso al director general, nos propuso que hiciéramos este plan piloto, se puso un precio a esos suelos que eran 22 euros el metro cuadrado, que es una burrada, pero bueno, ellos, digamos que desafectar esa parte, hablamos de una cuantía de 140.000 euros que se embolsaba la Consejería de Medio Ambiente. Y en principio todo era, pues bueno, hechos consumados y que bien va todo, informe positivo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero llega un momento que hay un informe jurídico y dice, miren ustedes, estos son bienes demaniales y no se pueden patrimonializar. Y que no, nos hemos quedado todos a cuadros después de 3 años de gestiones y de que unos señores han pagado un proyecto. En la última conversación que hemos tenido con la Junta de Castilla y León, la penúltima, nos piden a ver si es posible permutar los suelos. Dice, bueno, no pierde la Junta de Castilla y León suelos en vías pecuarias si existe una permuta por suelos. Entonces se localiza un suelo en Medina del Campo, que es un lugar de interés comunitario también en la carretera de Olmedo, que está protegido medioambientalmente, y se plantea a la Junta a ver si es posible permutar los suelos de intrusión por los suelos que tienen titularidad municipal y protegidos medioambientalmente, de tal manera que la Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, no pierde suelos protegidos, no se modifican los trazados de las vías pecuarias, simplemente se ajustan a las delimitaciones de los edificios a cambio de darles un suelo. ¿Cuánto es esa cantidad de suelo? Pues está ahora calculada la invasión, la intrusión de edificaciones sobre las vías pecuarias en el casco urbano de Medina del Campo en 128 hectáreas. 128 hectáreas, repito, 128 hectáreas es como 128 veces la Plaza Mayor de Medina del Campo, 125. O sea, no estamos hablando de... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que caso a caso, pues la gente se está llevando sorpresas. Y es que no podemos hacer más. No podemos hacer más, el ayuntamiento no puede hacer más, porque existe una ley de vías pecuarias, en el momento que se lleva esos informes a la Junta siempre lo deniegan, con lo cual... Pero lo deniegan hasta el punto de que ahora poner una farola en una calle tienen que pedir permiso a vías pecuarias desde la Concejalía de Urbanismo. Entonces, en las últimas reuniones también con el jurídico del ayuntamiento se solicitó si podía haber una petición general de autorización de determinadas actuaciones de conservación y mantenimiento sobre las vías pecuarias. Es decir, bueno, ustedes, si tengo que poner un banco no le tendré que pedir permiso, o si tengo que reponer una bombilla no le tendré que pedir permiso. Y entonces ahí aprovechamos e intentamos pedirles también si en aquellos edificios en los que hay intrusión sobre la vía pecuaria, nosotros no negamos que el suelo sea de la Consejería de Medio Ambiente y Vía Pecuaria, pero que autoricen actuaciones de conservación y mantenimiento y de actividad. Actividad en dos vertientes, que la actividad que se está ejerciendo en ese inmueble que está sobre la vía pecuaria se pueda seguir ejerciendo, y de aquellos inmuebles que están vacíos y se quiere ejercer una actividad se pueda. Entonces, ahora mismo está en ese punto estudiando jurídicamente de que la Junta de Gestión se manifieste, al menos intentando decir, yo ya no quiero desafectar el suelo de la vía pecuaria, entiendo que es suya, no le niego la mayor, pero ahora déjeme vivir. O sea, entonces, bueno, llevamos con la tramitación 4 años y no es fácil. Jerónimo, seguiremos deshilando en más programas pues cosas que hay de urbanismo y sobre todo acercar el urbanismo, que parece algo tan complejo, acercárselo a todo el mundo. Muchas gracias por haber estado en Telemedina. Muchas gracias, Javier, por la invitación. invitación. Y a ustedes seguiremos haciendo programas para que cada uno entienda lo que son las vías pecuarias, lo que son el desarrollo, el catastro, si puedo reclamar el catastro, toda la información que le podamos llevar desde Telemedina Canal 9, estamos encantados de hacerla. Y por supuesto, le dejamos con el resto de la programación aquí en Telemedina Canal 9.